votar. Bien, y vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora. Ya está con nosotros la presidenta de Evópoli, Gloria Huth. ¿Qué tal, Gloria? Bienvenida a esta edición de Llegó la Hora. Hola, Gloria. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está José Francisco? Hola, Mara. Muy bien, muchas gracias. Bueno, partamos conversando sobre esta discusión que se ha dado en el Congreso a propósito de, no sé llamar de reforma electoral, pero modificaciones que se han hecho a nuestro régimen electoral y que quedaron a la espera de un posible veto por parte del gobierno, que anunció el gobierno, donde estuvo... Perdón, Estamos conversando con Gloria. Se me interrumpe la señal. Vamos a ver si podemos... A ver si me das un minuto, me voy a cambiar de red. Estos son los problemas que ocurren en la radio en vivo. Sí, vamos a intentar conversar con Gloria Huth, presidenta de Evópoli, precisamente sobre la discusión que se produjo en el Congreso la semana pasada de cambio al régimen electoral, la incorporación o no de una multa en caso de no asistir por el voto obligatorio, que es la situación que existe actualmente, pero que aparentemente el oficialismo, bueno, o no aparentemente, directamente el oficialismo votó en contra de sancionar económicamente a las personas que asistían o que no asistieran, a votar. Claro, el tema tiene que ver con que esta discusión la tuvimos hace un par de años y terminamos definiendo de manera con los procesos democráticos que corresponden que en Chile va a haber voto obligatorio. Eso implica que si no vas a votar hay una multa, ¿cierto? Y finalmente, 2 años después, viendo, aquí están las interpretaciones, un poquito las encuestas, a ver qué pasa. Sí, ya estamos con Gloria Huth, ahora sí tenemos buena comunicación. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, entonces Gloria, te preguntaba, ¿qué te pareció lo que ocurrió en el Congreso la semana pasada? Estamos a la espera de lo que ocurra, ¿verdad? Pero ¿qué te parece esta decisión que tomó parte del oficialismo de intentar sacar la multa por el voto obligatorio y también esta exclusión de los extranjeros que pueden votar en nuestro país, de multarlos en caso de no asistir a votar? Mira, cada vez me parece peor, porque creo que es una especie de truco con el cual se está torciendo el espíritu de la Constitución. No nos olvidemos que hay una elección de enormes dimensiones ahora en octubre, donde vamos a elegir a las autoridades que determinan en gran medida nuestro bienestar. Y esas autoridades se legitiman con el voto. Y toda la política pública hasta ahora ha estado encaminada a más votantes. El voto en 2 días apuntaba a que más personas pudieran votar sin problema. El transporte público gratuito también. Cuando se cambió el local de votación para que quedara más cerca de la casa, apuntaba a lo mismo. Todo lo que hemos hecho apunta a que más personas voten, porque eso le da mucho más legitimidad a nuestra democracia y a nuestras autoridades. Y ahora se produce un giro que no tiene sustento alguno, que es muy difícil entender. Yo espero que cuando llegue el veto venga con una buena explicación, que va en la dirección completamente opuesta y además separa la condición de votante de la condición de ciudadano, lo que no está en la Constitución. Hay una columna muy buena de Jorge Correa Sutil hoy donde hace esa diferenciación. Dice: la Constitución es nítida para hablar de votantes, sin discriminar nacionalidad. Entonces, aquí hay una maniobra de muy mal nivel, encuentro yo. Cada vez la encuentro más burda, y es un truco que para el que yo no entiendo muy bien el objetivo, porque creo que es todo especulativo a quién beneficia, pero de todas maneras perjudica al sistema democrático. Esa es la gran preocupación que nosotros tenemos. Gloria, y desde esa perspectiva, ¿cómo esta discusión, en el fondo que un año se toma una determinación, después se cambian las reglas, pero un poco a medias, porque en el fondo es como que cambiar, sigue siendo obligatorio, pero sin la multa, en el fondo termina de ser obligatorio?
¿Cómo desde la perspectiva de los partidos políticos, desde las autoridades políticas, ven esto como una vez más un ejemplo de ejercicio que hace que la gente pierda la confianza en la institucionalidad, en la seriedad de la toma de decisiones y no que finalmente se toman en base a la conveniencia más que en el interés general de la ciudadanía? Bueno, tú has dado en el clavo con ese comentario, porque es precisamente eso el daño más grande que hace. Y es que nosotros tenemos que tener no solo los procesos democráticos bien definidos, tenemos que tener también la confianza de las personas en esos procesos. Y aquí se deteriora esa confianza, porque hay una especie de manipulación mañosa de una regulación y se empuja en una dirección para la cual no hay ningún sustento. Así que eso yo creo que es muy malo, pero además quiebra las confianzas, porque uno también legítimamente se pregunta, cuando el oficialismo, porque esta es una propuesta del oficialismo, del gobierno y los partidos de gobierno, hace este planteamiento pensando supuestamente en el beneficio de sus partidos. Bueno, a lo mejor el resto de la legislación también tiene detrás ese tipo de motivación, porque si en un asunto tan delicado como es este, que determina la legitimidad de nuestras autoridades, se atreven a hacer este cambio con los impactos que tiene, en cualquier otro también está el espacio abierto. Por eso nosotros hablamos de perder confianza, porque no sabemos si finalmente, por ejemplo, en pensiones, se está planteando, y la ministra Jara ha sido tremendamente dura en mantener su planteamiento de su diseño original del proyecto, y uno duda si mantenerlo tan contra viento y marea tiene un objetivo de beneficio general o tiene un objetivo partidario. Más aún cuando nosotros le hemos entregado documentos con evidencia que indican que ese proyecto puede perjudicar a los actuales cotizantes. Entonces, esto realmente tiene un impacto muy grande, muy grande. La confianza en el trabajo legislativo, por supuesto, en la seriedad de las políticas públicas y en la protección del interés de los votantes, de los ciudadanos que con todo derecho tienen que tener unas reglas claras para elegir a sus autoridades. Así que yo por lo menos no he encontrado ni una sola línea que crea que tiene una justificación, que tiene algún beneficio. Y no tenía esto por dónde llegar a donde llegó. Esto era prácticamente todo el contenido administrativo. Eran los 2 días, la forma de subir los candidatos, los montos. No tenía esta discusión de quiénes votan. Y eso es cambiar las reglas del juego a 3 meses de la elección. Es una cosa que ningún país serio hace. Y ahí, en ese sentido, bueno, estamos conversando con Gloria Hood, presidenta de Evópoli. Algunos han planteado que esto podría ser parte de una estrategia para ponerlo sobre la mesa de negociación respecto a la reforma de pensiones también. Es decir, que dentro de la reforma de pensiones, una de las cosas a discutir sea si es que se hacen o no estos cambios electorales a última hora. ¿Ves espacio para que eso se esté produciendo? ¿Las conversaciones en materia de reforma previsional están avanzando en paralelo a esta reforma electoral o te parece un gallito inaceptable a propósito de lo que acabas de comentar? No, son temas que van cada uno por su mérito, y aquí uno no puede hacer una legislación transaccional. Yo te apruebo esto y tú me apruebas de todo, porque cada cosa tiene un mérito para llegar a ser discutida en el Parlamento. En este caso, el impacto es muy negativo por lo que comentaba antes, porque genera una desconfianza muy grande en la motivación con la cual se está planteando, por ejemplo, el diseño del proyecto de pensiones del gobierno. Y nosotros nos quedamos con dudas, serias dudas, de si es que en ese caso también se está priorizando un interés partidario por sobre el interés general, porque no hemos logrado un acuerdo teniendo incluso las cifras proyectadas, no hay forma de discutir sobre ellas. Entonces,
cuando uno empieza a sumar casos como esta maniobra que se está haciendo o la pertinacia, no sé cómo es la palabra, el énfasis con que la ministra defiende el diseño original del proyecto, uno se pregunta entonces si se está pensando en el bien general o en el beneficio particular de un sector político. Y eso es algo gravísimo también, porque uno no es gobierno para darse lujo de su sector, uno es gobierno para proteger el interés general, que aquí se está perjudicando. Gloria, y en ese mismo tema, cuando apareció también dentro del marco de la discusión hacer una diferencia entre, en el fondo, los ciudadanos y los electores, que fue algo un poco que mientras el ministro Elizalde hablaba, se empezaron a ver estas distinciones en la terminología para darse cuenta que finalmente las reglas del juego iban a ser distintas a los chilenos con, en el fondo, los migrantes que pueden votar, por supuesto. ¿Qué le parece esta diferencia que se hace? Bueno, eso es otra muestra de la falta de pulcritud con la que se ha hecho, porque por algo los extranjeros residentes tienen derecho a voto y se les empieza a cambiar las reglas a ellos y no a los ciudadanos porque nacieron en Chile, entonces, o porque tienen la ciudadanía chilena. Es una situación muy extraña. Por eso es que es tan difícil entender si la motivación tiene un sustento técnico que conceptualmente sea una cosa que valga la pena discutir, pero en este caso no, es evidente. Además, uno mira los estudios de opinión y hay un sesgo o hay una tendencia de un cierto grupo de votantes que están aquí porque vienen arrancando de gobiernos de izquierda, como por ejemplo la colonia venezolana, y que tiene una tendencia más marcada. Entonces, atando cabos, uno se da cuenta que aquí hay una intencionalidad que es de beneficio electoral particular de un sector, y eso es impresentable. Bueno, interesante conversación con Gloria Hood, presidenta de Opoli, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bien, y nosotros nos vamos a una breve pausa. Yo me despido. Y te despedimos, Maraseín. Sí, te dejo solo en este último bloque. Bien, pues. Me gusta ese bloque porque no solo porque con nuestra audiencia. Voy a estar con nuestro auditorio, Maraseín. Sí, así es. Muy acompañado. Pero bueno, yo también tengo la suerte de tener el resto de los días. Pero hoy me tengo que ir a Sin Filtro corriendo, así que se viene un día entretenido de debate político. Yo voy a estar en Canal 13. Ah, sí. Pero a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Ahí voy a estar en vivo. Bueno, ustedes terminan de escuchar, llegó la hora, que no me escuche el resto de Radio Agricultura, pero pueden sintonizar Sin Filtros, y en la noche, si anda desvelado, Canal 13, porque está nuestro querido José Francisco Lago. Pero no se preocupe, porque igual puede ver sus intervenciones después por redes sociales. Sí. Ya, nos están cortando acá y yo me tengo que ir volando. Un abrazo a todos y bueno, siga sintonizando Llegó la Hora, que sigue José Francisco. Chao.